todavía no estoy saliendo por... ¿Se escucha? No. Ahora sí. ¿Cómo están, amados hermanos? Tengan todos muy buenos días. Es un gran privilegio para mí el poder predicar nuevamente acá en el Día del Señor. Y bueno, pues vamos a comenzar orando, por favor. Te damos gracias, Padre amado, por este hermoso tiempo, Señor, que tú nos has regalado, que tú nos bendices, Señor. Estamos reunidos en tu nombre para alabarte, Señor, para exaltar tu nombre, para agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho y sigues haciendo por nosotros. Te pedimos, Señor, que esta mañana tú puedas, Señor, abrir nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para el entendimiento de tu voluntad. Que puedas utilizar, Señor, a este predicador, Señor, y pese a sus imperfecciones, Señor, que pueda ser glorificado tu nombre, que en ningún momento tu palabra, Señor, sea reducida, Señor, sino tu nombre totalmente exaltado. Te damos gracias, Padre amado, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, existen muchas películas, gracias Juanito, existen muchas películas que hablan acerca del fin del mundo. Especialmente en la década de los 90 ha salido una saga, muchas películas que hacían alusión al fin del mundo. Tal vez algunos de ustedes han visto la película Armagedón, por ejemplo, ¿no? O Impacto Final, o la película El Día Después de Mañana, o recientemente, hace unos años también salió esta de 2012, ¿no? Y así constantemente salen ese tipo de películas que hacen alusión al fin del mundo. Y tienen características particulares, ¿no? Es el fin del mundo, producto de un fenómeno natural, es el día del juicio final, y la respuesta de la humanidad, la respuesta del mundo a ese día final, a ese día de dar cuentas, a ese día de juicio, es hacer guerra. Si se fijan en todas las películas, el hombre se centra, se esfuerza en vencer en ese día. Pero la palabra de Dios nos habla que el día del Señor, el día del juicio final, el día del fin del mundo va a tener características distintas a las cuales nos ha mostrado en las películas. El día del Señor es muy distinto a lo que se nos ha enseñado. Y este día del cual la palabra de Dios habla que es un día terrible, un día temible en el cual Dios va a dar juicio a todas las personas, a todas las naciones, por la maldad, por el pecado que han cometido en sus vidas. Y a lo largo de toda la Biblia habla y aporta mucha información respecto de este día. Y justamente en la mañana, en este día, vamos a hablar acerca del capítulo 3 de Joel, acerca del día del Señor. Y vamos a ver que es un día, como les he dicho, muy distinto a lo cual el mundo nos ha mostrado en las películas. Es por eso que esta mañana, con la bendición de Dios, vamos a ver qué implicaciones tiene ese día del Señor. Y para esto voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en el libro según Joel, en el libro de Joel, el capítulo 3. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 16. Joel 3, del 1 al 16. Y vamos a ver que el día del Señor trae tres cosas. Trae juicio, trae justicia y trae misericordia. Vamos a comenzar leyendo, amados hermanos. Dice así la palabra de Dios. Es un texto extenso y un tanto complicado, y vamos a nosotros orar al Señor. Hemos orado al Señor para que nos pueda dar entendimiento y podamos ver la aplicación, el mensaje que quería dar Dios a los oyentes de ese tiempo y la relevancia de este mensaje a los oyentes de este tiempo. Dice así la palabra de Dios. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, y metisteis en vuestros templos.
Y bendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los bendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé a vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá. Y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto en las naciones, proclamad guerra, despertad los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Amados hermanos, es un pasaje largo, un tanto complicado, y esta mañana vamos a comenzar con lo que hemos dicho: cómo va a ser el día del Señor, qué implica el día del Señor. Y el primer punto es que trae juicio. Hermanos, en el pasaje que hemos visto la anterior semana, el anterior domingo, en el final del capítulo 2, hemos visto la promesa de parte de Dios de derramar su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios iba a morar en sus hijos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo moraba en determinadas personas, no en todos. Y muchas veces ese Espíritu Santo no se quedaba para siempre. Pero la promesa que hace Dios es de que iba a llegar un día en el que iba a derramar su Espíritu Santo, y todas las personas, sin importar nacionalidad, todo aquel que invocara el nombre del Señor iba a ser salvo. Y esta profecía fue cumplida, como hemos visto la anterior semana, en el día de Pentecostés. En Hechos de los Apóstoles vemos que el Espíritu Santo del Señor fue derramado en el aposento alto. Y a partir de ese momento, todas las personas que invocamos el nombre del Señor, tenemos a su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Ha venido a morar a las personas que hemos sido engendrados no por voluntad de sangre ni voluntad de varón, sino de Dios. Él escoge a sus elegidos, a sus hijos, para que sean vivificados por su Espíritu Santo, para que después puedan creer en el sacrificio de Jesús en la cruz y así sean salvos. Esa promesa ya fue cumplida. Y ahora el profeta, fíjense cómo dice: porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo, se está refiriendo nuevamente a esos días del derramamiento de su Espíritu Santo, esto que ya ha pasado. El profeta continúa y dice que después de esto, de que derrame su Espíritu Santo, iba a hacer volver a Judá y a Jerusalén del cautiverio. Más adelante habla de Israel y hace referencia a Sión. Y esto solamente es alusión, hace referencia a la unidad del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo el reino del norte, por ejemplo, fue llevado en cautiverio por los asirios, y el reino del sur fue de la misma manera llevado en cautiverio por los babilonios. Pero Dios cumple su promesa y vuelve a unir a su pueblo. Pero no solamente al Israel físico, sino también que incluye en su pueblo a todas las naciones. Por eso cuando vemos acá que está citando a Judá, Israel, Sión, es simplemente una referencia para que entendamos que en el día del Señor va a convocar a su pueblo, el cual está formado por todos los creyentes, por todos los que han creído en el Señor
no solamente de Israel, sino también gentiles, de los cuales nosotros formamos parte, por cierto. Dios también dice que Él reúne no solamente a su pueblo, sino a todas las naciones de la tierra. Él dice que los va a hacer descender al valle de Josafat. Y Josafat, el valle de Josafat, ese nombre significa Dios juzga, el Señor juzga. El nombre de ese valle se llama así porque en ese lugar es donde Dios va a dar juicio a todas las naciones. Y es interesante que este valle, los estudiosos, este valle de Josafat, que más adelante es nombrado en el versículo 14 como el valle de la decisión, según los estudiosos, este valle se encuentra ubicado al este de Jerusalén, entre la ciudad y el monte de los Olivos. Y este es el lugar donde Jesús habló a sus discípulos, justamente les enseñó de las señales antes del fin. También es el lugar donde Jesús oró por sus discípulos y intercedió al Padre por las ovejas que le había dado. Y también es el lugar, este monte de los Olivos o del Olivar, donde Jesús se despide, donde Jesús asciende a los cielos. Fíjense cómo en Hechos 1 del 10 al 12 registra esto. Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿No les parece interesante este dato? El mismo lugar, el lugar que había sido testigo de las enseñanzas de Jesús respecto a los días o las señales antes del fin, el mismo lugar donde el Señor ha intercedido, ha orado por nosotros, el mismo lugar donde Él ha ascendido a los cielos y por el cual estos ángeles han prometido que iba a volver, y había sido profetizado siglos antes a través del profeta Joel, como el valle de Josafat, el valle de la decisión, el valle donde el Señor iba a dar juicio a las naciones. Ese lugar donde Jesús oró e intercedió por nosotros antes de su muerte y resurrección es el mismo lugar donde dice Joel que va a haber una gran batalla. Y en esta gran batalla, al convocar a todas las naciones, también incluye a Israel. Fíjense, porque Él no hace excepción. Dice Joel en los versículos anteriores, en el 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión, en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre, escuchen bien, el remanente al cual Él habrá llamado. Es decir, la promesa del derramamiento de su espíritu y de salvación no era exclusiva a Israel, sino a todas las naciones, a todas las personas de todas las nacionalidades, a todos los que claman el nombre de Dios. Y pueden encontrar salvación clamando en el nombre de Jesucristo. Solamente a través de clamar en el nombre de Jesucristo, de declararlo como nuestro Señor y Salvador, es que nosotros podemos encontrar salvación, sin importar que seamos judíos o gentiles. Porque recordemos que en Efesios 2:14 el apóstol Pablo aclara esta situación. Dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Es uno solo el pueblo de Dios, amados hermanos. No es que Dios tiene un plan para Israel y otro plan para los gentiles. No es que hay dos pastores, hay un solo rebaño. Hay un solo pueblo de Dios al cual ahora llamamos iglesia. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, está conformado por creyentes judíos y por creyentes no judíos. De tal manera que Israel étnico, el Israel físico, como nación, también va a entrar
en la convocatoria del juicio a las naciones, obviamente los que no han creído. Ahora bien, al reunir a todas las naciones, Dios las lleva a juicio. Dice el texto que allí Dios se sentará para juzgar. Él se va a sentar como un juez. Por eso se llama el Valle de la Decisión. El Señor se va a sentar como un juez y va a juzgar la maldad de todas las naciones. ¿Pero qué maldades? Dios va a citar de una manera enunciativa, pero no limitativa, algunas de las maldades que habían cometido los pobladores de todas las naciones, especialmente en contra del pueblo de Dios. Y estas acusaciones son las siguientes. Por ejemplo, la primera acusación que vemos en el texto es que esparcieron al pueblo de Dios entre las naciones. Esta primera acusación se basa en el hecho de que Dios había formado a su pueblo de la nada. Dios había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos para formar un pueblo para sí. No es que había un pueblo ya creado, el cual Dios había escogido, no, sino que Dios forma desde cero un pueblo, llama a Abraham desde Ur de los Caldeos, cumple su promesa de descendencia. La promesa a Abraham es de que de su descendencia iba a venir el Salvador. Y Abraham cree y le es contado por justicia. Cree en esa promesa de salvación, cree en esa descendencia de salvación que es Jesucristo. Y Dios avanza en su plan de salvación y le da a su hijo Isaac. E Isaac tiene a su hijo que es Jacob, que después Dios lo llamaría Israel. Israel tiene 12 hijos, de los cuales vienen las 12 tribus. Dios cumple la primera parte de su promesa. En Génesis 12, Dios promete 3 cosas fundamentales. Dios promete que iba a ser una gran nación. Dios promete que iba a llevar esa gran nación a una tierra prometida. Y además promete que a través de esa gran nación iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y después de esto, después de cumplir su promesa de hacer una gran nación, sufre este pueblo escogido por Dios 400 años en el desierto. Dios manda a Moisés, libera a su pueblo y a través de Josué puede entrar en esa tierra prometida. Cumple la segunda parte de su promesa. El pueblo ingresa y toma posesión de la tierra prometida que Dios les había entregado, que Dios había preparado. Llega a la cúspide del cumplimiento de las promesas de Dios con la construcción del templo en la capital de Israel, en Jerusalén. Dios no iba a permitir, esta es la primera acusación, no iba a permitir que dentro de su plan de salvación las naciones interfieran negativamente, porque el Señor también puede obrar a través de naciones enemigas. Dios trae juicio por la infidelidad, por la idolatría de su pueblo, permite que otras naciones, utilice otras naciones para poner juicio a su pueblo. Pero cuando las naciones intervienen fuera de la voluntad de Dios, cuando atacan a su pueblo escogido, es donde el Señor se enoja, donde el Señor tiene ira respecto a estas naciones. Dios no iba a dejar que las naciones se libraran después de haber esparcido a su pueblo. Este pueblo de Dios, de este nuevo pacto, en el cual, reitero, se encuentran gentiles y judíos, y que fueron maltratados. Y aquí quisiera hacer un paréntesis para explicar algo muy importante. Hay muchas personas que piensan que el actual Israel, el Israel étnico, es en su totalidad el pueblo de Dios. Y si nosotros revisamos el libro de Romanos, los capítulos del 9 al 11, nos da una información diferente. Sí existe un remanente. Dios no ha desechado por completo a Israel étnico. Hay un remanente.
Pero no podemos nosotros confundir ese remanente con la totalidad de este pueblo físico de Israel. Muchas veces asumimos nosotros una situación de involucrarnos, de identificarnos y hasta solidarizarnos con lo que le pasa a este Israel, al Israel de este tiempo. Y cuando entra, por ejemplo, en guerra, como actualmente está sucediendo, no nos interesa si Israel también está cometiendo atrocidades, si también está cometiendo injusticias. Y muchas personas dicen, no, es que es el pueblo de Dios. Y lo cierto, hermanos, es de que en el Israel actual, la mayoría de las personas que viven ahí no son creyentes. La mayoría de las autoridades de Israel no creen en Dios. Entonces no podríamos decir que el Israel físico, que el Israel étnico hoy en día es el pueblo de Dios. Otra vez, el Señor no ha desechado por completo Israel. Hay un remanente. Ese remanente son las personas, los judíos, que creen, que han creído en Jesucristo como su Salvador. Y de ese remanente, junto con los gentiles que también hemos creído en ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, ha formado el Señor un solo pueblo, su iglesia. Entonces, en el día del Señor, el juicio de las naciones también va a incluir a Israel. Y una segunda acusación podemos ver que es que las naciones han repartido la tierra. Otra vez, están interfiriendo, quieren interferir, destrozar los planes de Dios para salvar a la humanidad. Primero están afectando a su pueblo y ahora la segunda acusación es de que están afectando la tierra prometida que Dios había escogido. Esa tierra que le había prometido a Abraham, del cual fluiría leche y miel, que fue tomada en posesión por Josué, y que al terminar la construcción del templo, Salomón dijo: es tu tierra la que diste a tu pueblo por heredad. Los israelitas estaban conscientes que si bien el Señor les había dado esa tierra prometida para vivir, ellos no tenían la propiedad de esa tierra, solo tenían la posesión. Porque esa tierra de Canaán, al igual que toda la tierra, es de propiedad del Señor. Y muchas veces el pueblo de Dios olvidaba esto. Y por eso era necesario enviar a profetas que les recuerde quién es el dueño. Por ejemplo, envía el profeta Jeremías en el capítulo 2:7 y dice: yo os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Les recuerda: son mi pueblo, yo los he formado, yo los he escogido, yo les he dado esta tierra, pero es una tierra que me pertenece. Ni siquiera los hebreos, ni siquiera los israelitas podían pretender disponer como si fuera de su propiedad esta tierra. Pero las naciones vecinas, las naciones que atacaron al pueblo de Dios, no consideraron esto. Por ejemplo, cita a una de estas naciones, cita a Edom. Esta nación comenzó a repartir las tierras que el Señor ya había otorgado a Israel, a sus tribus. Edom decía: estas son mis tierras, son mías. Y esa es la acusación, esa es la ira del Señor en ese día. ¿Cómo es posible que podían disponer de la tierra escogida, de esa tierra prometida para su pueblo, si Dios ya la había dispuesto, ya había repartido esa tierra? Ellos no tenían ese derecho. Una tercera acusación a las naciones, además, es que en ese interín de esparcirlos por el mundo y de repartir sus tierras, era que echaron suertes, dice, sobre su pueblo. Las naciones habían maltratado al pueblo de Dios, los habían tratado como objeto.
Fueron vendidos como esclavos con mucha crueldad en los mercados. Y Dios no estaba expresando simplemente su aversión por las atrocidades de guerra, que ciertamente es algo muy grave, pero está aludiendo a la maldad que habían tenido las naciones con el trato a las personas más vulnerables, los niños. Dice el texto bíblico que una vez que los dispersan, los conquistan, toman sus tierras, toman sus posesiones, lo que hacen con sus niños es algo terrible. Dice que cambian a uno de los niños por una ramera. Cambian a una de las niñas como si fuera una moneda, como si fuera un objeto, por vino para emborracharse. Y esto no iba a dejar pasar el Señor. A través de los años, amados hermanos, hemos visto que la maldad del hombre, especialmente en tiempos de guerra, ha lastimado, ha afectado a los más vulnerables, que son los niños. Un informe de UNICEF respecto a la guerra de Ruanda, la guerra en Ruanda, dice que al menos 500,000 de personas fueron asesinadas entre abril y junio de 1994. Y 1/3 de esa población, hermanos, eran niños. Eran niños que han sido enterrados en fosas comunes. Este informe además estima que más de 1 millón de niños y niñas sobrevivientes de este genocidio, más de la mitad de estos niños que han sobrevivido, dice que han sido testigos del momento en el cual sus padres han sido asesinados y sus madres han sido ultrajadas. Pero podríamos seguir citando y avanzando todas las atrocidades, recordar lo que el mundo hace a los niños. En la Segunda Guerra Mundial fueron llevados los niños, las niñas judías a campos de concentración y fueron exterminados en cámaras de gas. Y podríamos citar varios ejemplos y varias naciones y varias atrocidades. Pero no necesariamente los niños y niñas son maltratados en tiempos de guerras. No solamente son maltratados por naciones pobres, sino que en la actualidad, en Occidente, también obramos de esa manera. Existe trata y tráfico de niños, prostitución de niñas. Además, existe en la actualidad, está legalizado en muchos países bajo el título del progresismo, el hecho de que se emitan leyes y políticas gubernamentales que perturban la inocencia de los niños y los animan a cuestionar su sexualidad, a practicarse, entre comillas, cambios de sexo. El Estado les anima a los niños, confunde a los niños respecto a su sexualidad, engaña a muchos para que puedan mutilarse. Todo esto a título del progresismo, del bienestar. Y hermanos, todo esto ha sido testigo el Señor. Y por eso es esta otra acusación de llevar a juicio a las naciones. Los estudios en el área de la neurociencia han establecido, hermanos, que el evento más estresante, el evento más traumante que puede experimentar un ser humano es lo que pasan muchos niños en el África, que son arrebatados de sus pueblos, de sus aldeas, por la guerrilla. Estos niños son testigos de cómo los asesinan brutalmente a sus padres, de cómo violan a sus madres. Y ese evento traumante no termina ahí. Les ponen un fusil en la mano y los hacen soldados a los niños para que asesinen a otros niños. Y según este estudio de la neurociencia, dice que este evento traumante, este evento de sumo estrés, es lo máximo que puede atravesar un ser humano. Pero este nivel de estrés lo experimentan los niños que ven pelear a sus padres. Es el mismo nivel de estrés.
todas estas cosas, hermanos, Dios no va a dejar pasar por alto en el día del Señor. Una cuarta acusación contra las naciones, aparentemente es una acusación en específico, pero en realidad representan a todas las naciones. Acusa a los filisteos por su extrema maldad, por su violencia, y acusa a la corrupción de Tiro y Sidón, que eran pueblos filisteos. Estos pueblos controlaban la economía en ese tiempo por su situación geopolítica. Controlaban la situación económica de las regiones y podían provocar la pobreza en un determinado lugar, como lo hacían con los judíos, como lo hacían con Judea. Un ejemplo para entender esta situación en nuestros días, podríamos pensar a Tiro y Sidón, a los fenicios hoy en día como Wall Street, quienes deciden los precios del mercado. Dios acusa a estas naciones de esa corrupción, de esa maldad, porque además, no contentos con esto, atacaban al pueblo de Dios porque pensaban que le hacían daño directamente a Dios. Muchas naciones, muchos pueblos pretenden atacar a Dios al atacar a sus hijos, al atacar a sus líderes, al atacar a sus siervos. Piensan que le van a hacer daño a Dios, no sé, pues aún afectando los edificios de las iglesias. Estos pueblos habían obrado con extrema maldad, habían afectado la economía de los hijos de Dios, se habían llevado, se habían apropiado su riqueza, su oro, su plata, pero no conformes con esto, en los puertos de Tiro y de Sidón vendían al pueblo de Dios como esclavos. Y la esclavitud era algo muy sensible para Dios, era algo abominable, era anatema para el Señor. Es más, ni siquiera permitió esta situación a su propio pueblo. Fíjense la exhortación que hace en Amós. En Amós 2:5 dice: porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Y alguien puede decir hoy en día: sí, pero ¿y ahora qué tiene que ver esto en nuestros días? Hoy en día la esclavitud se ha transformado. Las empresas y el propio Estado han desarrollado otra especie de esclavitud. Hacen trabajar a sus trabajadores más allá de las horas establecidas. No les pagan lo correcto, y si les pagan lo mínimo. Abusan de sus trabajadores bajo el lema: te tienes que poner la camiseta. Tener un verdadero compromiso con la empresa. Y no se queda atrás tampoco el Estado. Las instituciones públicas, las instituciones estatales, es peor. Existe un horario de ingreso, pero no existe un horario de salida. No toman en cuenta el descanso de sus trabajadores, no toman en cuenta las familias de los trabajadores. Y les hacen sentir como si les estuvieran haciendo un favor el hecho de que trabajen ahí. No pueden quejarse, no pueden sindicalizarse, no pueden reclamar sus derechos, y aún les obligan a pagar aportes. De manera abusiva les obligan a asistir a eventos bajo el lema: si no vas, te vas. Y ese tipo de esclavitud moderna es la que también el Señor reprocha. Hermanos, todas estas acusaciones son, en resumen, el resultado de la lucha del mundo, de la lucha de las naciones en ese tiempo y ahora, que luchan contra el plan de Dios, con ese plan de Dios que había prometido, que había desarrollado en Génesis 12 a Abraham. Atacan al pueblo que Dios ha establecido, ha formado. Atacan a las tierras, a la tierra prometida que el Señor había dado a su pueblo. Y atacan a la posibilidad de que el resto de las naciones pueda ser bendecida a través de ellas, a través de su palabra. Y por eso Dios
el día del Señor va a llamar a todas las naciones. ¿Para qué? Para llevarlas a juicio. Y se va a sentar en el valle de la decisión como juez y va a presentar todas estas acusaciones. Y obviamente, como un juez justo, va a dar un veredicto, va a hacer justicia. Y ese es el segundo punto de la prédica. El día del Señor no solamente trae juicio, sino que trae justicia, trae un veredicto para estas naciones. Hermanos, la justicia se entiende en términos sencillos como dar a cada uno lo que le corresponde. Pero el concepto de la justicia de Dios para el mundo no es motivo de reflexión, sino de burla. Hoy en día es muy común la expresión "nos vemos en el infierno", como si fuera algo bueno, como si no fuera algo que nos provocara terror. Nos vemos en el infierno. Se ha popularizado bastante en estos tiempos esa frase. La justicia de Dios, el castigo por el pecado a través de la muerte, no es algo que ya le preocupe al mundo. Saben, hace unos años vi las declaraciones de un actor mexicano, Carlos Villagrán, algunos lo conocen como Kiko, del programa El Chavo del Ocho, ¿no? Y en esta entrevista este actor decía que había ido a visitar a uno de los colegas de esa serie, Ramón Valdés, que padecía de cáncer. Y al llegar al hospital parece que ya le quedaban horas, días de vida. Estaba muy mal el hombre y se puso a llorar. Y la respuesta de su compañero, de Ramón Valdés, era: ya, no llores, cachetón. Dice que le dijo: no, si ya nos vamos a ver pronto. Y Carlos Villagrán le dice: arriba con el Señor. Y el otro se ríe: no, tú y yo sabemos que nos vamos a ver abajo. La creencia del mundo, amados hermanos, que el día del Señor, que el día del juicio, que esa justicia de parte de Dios, de darle muerte al pecador, al pecado, es banalizada por el mundo. El mundo piensa que los escogidos por Dios, que los hijos de Dios, el día del Señor, el día del fin del mundo, vamos a estar en una especie de nubes con una aureola, con una lira, y vamos a estar ahí aburriéndonos. Y pintan al infierno como algo bonito, como un boliche gigante donde va a haber música a todo dar y van a poder beber y drogarse, hacer todo lo que querían. Pero no es así, hermanos. Es un día terrible, el día del Señor. No podemos tomar a la ligera el juicio de Dios, las consecuencias de su veredicto de dar al pecado la paga de muerte. Y por eso en la mente de Joel vuelve al valle de Josafat. Al mirar esa escena describe un campo de batalla. Ya no son los campos de muerte que tuvo que recordar anteriormente, donde el pueblo de Dios había sido tratado como botín de guerra, incluidos los niños y las niñas. Ahora la escena ha cambiado. La escena es la de una guerra santa. Y cuando Dios habla y dice en el texto bíblico: proclamad guerra, la traducción apropiada es: prepárense para la guerra. Y esto implicaba, hermanos, ayuno, oración, santificarse para la batalla. Es la misma palabra que utilizó en anteriores capítulos cuando el profeta ordenaba al pueblo que sufría la plaga de las langostas, ¿recuerdan? El profeta ordenó que promulgaran ayuno y santificaran la asamblea. Pero esta, hermanos, no es una guerra común. Esta es una guerra especial. ¿Por qué? Porque Dios llama, Dios desafía a las naciones. Vengan todas las naciones, vengan. Vengan con todos sus soldados, con todos sus guerreros, con todas sus armas de destrucción masiva. Vengan. Pero también llama a sus soldados. Llama a sus soldados, pero no con el propósito de ir a pelear. A veces también tenemos esa falsa creencia porque hemos visto en la televisión, en las películas, ¿no?
Que el día del juicio, no sé, pues va a estar un soldado no creyente con su AK-47 y le va a estar así ametrallando un ángel o a un hijo de Dios. No hay eso. De hecho, cuando habla de esta batalla, si ustedes se fijan en el texto bíblico, dice que el Señor va a estar sentado. ¿Por qué? Porque ya ha vencido. Ya ha vencido a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Dios se sienta viendo que las naciones pretenden que saben más de Dios, viendo que las naciones pretenden que van a salir victoriosas, como en las películas nos muestran. Y llama a su pueblo no para que nosotros podamos entrar en guerra con ellos, sino para que seamos testigos de la victoria gloriosa de Dios. Pese a que no va a haber un combate real, Dios llama a todos los soldados del mundo, desafía sus armas, desafía sus ejércitos, los llama a apresurarse, pero también convoca a su ejército, a sus soldados, que, siendo sinceros, podríamos estar asustados. Llama a que podamos forjar las armas. Anima a sus guerreros y dice: el débil diga, fuerte soy. ¿Por qué? Porque al igual que pasó con David y Goliat, la fuerza y la victoria no residían en la sabiduría, en la habilidad o en el poder de David, sino en la fuerza de Dios. Hermanos, es el tiempo de levantarse, de prepararse para la guerra. Ese es el mensaje a su iglesia, a su pueblo. Prepárense para la guerra. Oren, ayunen, santifíquense para ese día. Y nosotros podamos decir: en Cristo fuerte soy. No hay tiempo que perder, hermanos. El Señor nos ha convocado para pelear. Es un llamado de guerra de parte de Dios. Nosotros no vamos a pelear. Dios ya ha vencido a través de Cristo. Pero nosotros también somos convocados. Nuestro Rey nos ha llamado, y como su pueblo, ¿cómo vamos a responder? Amén. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Porque gracias al sacrificio de Cristo, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Heme aquí, Señor. No tengo miedo a lo que me pueda hacer el mundo. No tengo miedo a lo que me pueda hacer el hombre. No tengo miedo a mi enfermedad. No tengo miedo a la situación económica, porque en Cristo he vencido. Amén. Diga el pueblo: fuerte soy. Fuerte soy en Cristo Jesús. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. No va a haber, hermanos, una batalla, un combate cuerpo a cuerpo. El Señor ya ha vencido. Pero debemos prepararnos para la guerra, porque el Señor también nos ha convocado. El Señor va a dar juicio a los malvados de las naciones. El versículo 13 dice: echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Cuánta maldad, hermanos, que ha tolerado y tolera hasta el día de hoy el Señor. Cuánta maldad por parte de las naciones. La maldad del mundo, hermanos, no va a pasar por alto. Y obviamente en ese día de juicio el Señor va a hacer justicia. Cercano está ese día. No nos relajemos. No tomemos a la ligera el terrible, el temible día del Señor. Porque en el valle de la decisión estarán todas las naciones del mundo, pero también su pueblo, también su iglesia, para ver la victoria del Señor. Y en Apocalipsis 14, del 14 en adelante, describe ese día terrible.
Dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y en la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y escuchen bien, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió la sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Hermanos, esa justicia de parte de Dios no es sujeto de broma, no es chiste, no es para tomarlo a la ligera. Las personas que no han creído verdaderamente en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que no hayan entregado verdaderamente sus vidas al Señor, sin importar su nacionalidad, sin importar su estatus social, sin importar lo que hagan, están condenados a la destrucción. Ningún incrédulo escapará al día del Señor. Ningún incrédulo escapará al día de su justicia. Y lo triste también es que aún, escuchen bien esto, hermanos, aún dentro de la iglesia van a haber personas que van a ser también llevadas a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque no basta, hermanos, que nuestra conversión sea solamente emocional, o nuestra conversión que sea solamente intelectual. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Es a lo que está llamando el profeta Joel. Dos temas están en tensión: el día del Señor y el arrepentimiento de su pueblo. En aquel día, dice el propio Jesús, muchos dirán: en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Alejaos de mí, en verdad nunca os conocí, hacedores de maldad. Hermanos, debemos reflexionar. Tenemos que hacer una autorreflexión en nuestra vida, si realmente nuestra conversión es genuina, o si solamente estamos experimentando religión al venir un día a la semana a la iglesia. Si solamente hemos experimentado una conversión intelectual: sí, sé que Jesús ha muerto por mis pecados, ya. O solamente emocional. El día del Señor trae juicio y justicia a los pecadores de todas las naciones, pero también, hermanos, trae misericordia a su pueblo. Y este es el tercer y último punto de la prédica. El día del Señor trae juicio y trae justicia, pero también trae misericordia. Trae justicia por el dolor sufrido en el nombre del Señor. Ese es un día de liberación para su pueblo. El versículo 16 dice: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová, escuchen bien, pero Jehová es la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. El pueblo de Dios otra vez está formado por creyentes de Israel y creyentes gentiles. Juntos formamos un solo pueblo, la iglesia del Señor. El pueblo del Señor en esos días, en los días de Joel, había experimentado esa fidelidad, esa misericordia de Dios, porque habían visto cómo su mundo estaba siendo violentado por este ejército de langostas y no podían hacer nada para evitarlo. Y el único lugar donde encuentran refugio es en el Señor.
Y al igual que en los días de Joel, en nuestros días, hermanos, el único lugar de refugio es a través de Jesucristo. Pero no servirá de nada en ese día, en el día del Señor, buscar al Señor. No servirá de nada, ya pasó el tiempo. Si llega el día del juicio del Señor y ese momento tratamos de arrepentirnos. Porque algunos malvados piensan de esa manera y se hacen la burla y dicen, el día que esté muriendo, momentos antes de morir, voy a creer. Mientras tanto voy a vivir mi vida como me da la gana. ¿Cuántas veces hemos escuchado lastimosamente ese pensamiento, especialmente en jóvenes? Joven soy. No tengo tiempo para escuchar estas cosas. Tengo que vivir. La vida es una sola. Cuando sea viejo, ese rato recién tengo que meditar, tengo que pensar. Pero el Señor es claro y dice, he aquí yo vengo como ladrón en la noche. ¿Alguien sabe el día exacto en el cual el Señor va a venir? ¿Alguien sabe el día exacto en el cual Dios lo va a llamar a su presencia? Nadie. Pero muchas personas piensan que tienen tiempo. ¿Cuánto tiempo dirías? El día del arrepentimiento, el día de la salvación es hoy. No mañana, no pasado mañana, no cuando sea viejo. Es hoy el día de la salvación. Cuidado, hermanos, porque el día del Señor dice la palabra que está cerca. Y habla también acerca de señales del sol, de la luna, de las estrellas. Y a lo largo de otros libros de la Biblia también habla de señales. Pero nuestro trabajo, hermanos, no es el interpretar las señales de una manera cronológica. El Señor envía todos estos fenómenos naturales, las guerras, los terremotos y todo lo que estamos viviendo, enfermedades y todo esto con un solo propósito, de recordarnos, de recordar a su pueblo, de recordar a su iglesia que el Señor vuelve pronto. Y el momento para arrepentirnos es este. La única esperanza que tenemos es en Cristo Jesús, no después. Pero es triste que aún como iglesia olvidemos dónde debería estar nuestra esperanza. Cuando estamos atravesando o actualmente estamos atravesando algún problema, tal vez la salud, el trabajo, algún problema emocional. ¿Dónde acudimos? ¿Dónde va nuestro refugio? ¿Dónde está nuestra esperanza? Muchas veces, hermanos, está en nuestras propias fuerzas y olvidamos que el único refugio, la única esperanza está en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El día del Señor está cada día más cerca. La maldad de los hombres y de todas las naciones ha crecido. Cada día escuchamos barbaridades en las noticias. Maldades. Padres que abusan a sus hijos. Pero el Señor no está quedando sin hacer nada. El Señor está viendo todo. Hermanos, debemos fortalecernos en su palabra, debemos orar, debemos confiar que el Señor nos va a preservar ese día, va a mostrar su misericordia, que ya lo ha hecho a través de Jesucristo. Y esto es lo importante, hermanos. ¿Dónde está Cristo en el mensaje de Joel? ¿Dónde está Cristo en el mensaje de Joel? ¿Saben? El día del Señor, el terrible, el temible día del Señor que está cerca, va a dar juicio a las naciones, va a expresar su justicia pagando con la muerte al pecado y al pecador.
¿Y dónde vemos a Jesucristo? Porque nosotros, hermanos, también deberíamos estar convocados en ese día de ira de Dios. En ese valle de la decisión, nosotros también deberíamos estar ahí. Pero no estamos convocados para que el Señor nos dé o dé su ira, su justicia. ¿Saben por qué? Porque ya lo ha hecho con nosotros. El Señor ya ha dado su juicio y su justicia. ¿Dónde? En la cruz. No es que nosotros vamos a ir por buenas personas o por méritos o porque seamos buenos. En el día del Señor nos vamos a librar porque somos buenos changos. No. Es porque el Señor ya ha ejercido su juicio con nosotros a través de Jesucristo. Por eso debemos recordar y valorar ese sacrificio. Porque si ese día, el día del Señor, no vamos a ser objeto de ese juicio, es porque antes ya Jesús ha pagado por nosotros. Amén. Amados hermanos, esta mañana hemos aprendido que el día del Señor va a traer juicio a todas las naciones por su maldad, por su incredulidad. Ese día el Señor va a hacer justicia pagando al pecado y al pecador. Pero también va a hacer misericordia a su pueblo, no por las buenas obras que hagamos, sino por el sacrificio, por la muerte de Cristo en la cruz. Y ese día vamos a estar protegidos, ese día vamos a encontrar refugio. Quisiera que podamos orar para terminar, pero antes quisiera que meditemos respecto al mensaje, a la respuesta al mensaje que hemos escuchado esta mañana. Te animo a vivir agradecido a Dios constantemente por Jesucristo. Recuerda que en el día del Señor estaremos protegidos, tendremos refugio por el Señor, por el sacrificio de Cristo. Fortalezcámonos con la esperanza, preparémonos para la guerra. El Señor ya ha convocado esta guerra. Oremos, santifiquémonos, vivamos una vida agradable al Señor, porque pese a las dificultades que estemos atravesando, el Señor nos anima a decir: fuerte soy en Cristo Jesús. Y si todavía no has entregado tu vida a Cristo, te animo a que reflexiones. Si has escuchado este mensaje y todavía no le has entregado tu vida a Dios, no pierdas tiempo. El día del Señor está cerca y hoy puede ser el día de tu salvación. Cree en el Señor Jesucristo, que murió y resucitó por tus pecados. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos has librado, Señor, de ese día terrible, Señor, en el cual creemos que está pronto, Señor, a venir. De ese día, Señor, en el cual tú vas a hacer juicio a todas las naciones, a todas las personas por la maldad, Señor, por su incredulidad. Y te estamos agradecidos, Señor, porque nosotros teníamos que estar en ese día, teníamos que ser juzgados. Pero gracias a Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros. Te estamos agradecidos, Señor, y esperamos, Señor, pronto tu justicia. Ven pronto, Señor Jesús. Gracias te damos y permítenos, Señor, compartir tu mensaje de salvación a otras vidas, para que otras personas, nuestros seres queridos y aún las personas que tal vez no nos llevamos bien, puedan experimentar el amor de Dios, puedan experimentar la salvación a través de Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.